Capítulo 4. Las fuentes del derecho. Comenzaremos diciendo que la expresión fuentes del derecho, al igual que tantas otras, no tiene un solo significado, sino que muchos. Nosotros destacaremos aquí los siguientes. 1. Fuentes del derecho como fuentes materiales del derecho. 2. Fuentes del derecho como fuentes de producción del derecho. 3. Fuentes del derecho como fuentes de conocimiento del derecho. 4. Fuentes del derecho como fuentes históricas del derecho. 5. Fuentes del derecho como fuentes formales del derecho. De todos estos significados que vamos a considerar de la expresión fuentes del derecho, el que mayor importancia reviste, desde un punto de vista jurídico, es el de fuentes formales. Más adelante tendremos la oportunidad de señalar que estas son las propiamente jurídicas, por ello las que vamos a estudiar con mayor detención. 1. Fuentes materiales del derecho. Entenderemos por fuentes materiales del derecho al conjunto de factores políticos, sociales, económicos, culturales, etc., que motiva la dictación de normas jurídicas e influyen en su contenido. Por ejemplo, si una determinada zona del país se encuentra despoblada, esto puede llevar a la conclusión de que es necesario que se dicten algunas leyes que tengan por objeto la erradicación de personas en esos lugares. O, por ejemplo, supongamos que existe inflación. Entonces, por razones económicas, se hace necesario que se dicte una ley reajustando sueldos y salarios. En este caso, como se puede notar, es una realidad social y económica la que motiva la dictación de esas leyes e influye en su contenido. Las fuentes materiales son innumerables, tantas como hechos se dan en la vida social de un pueblo. Por ello, no es posible formular una enumeración completa de las mismas. 2. Fuente de producción del derecho. Entenderemos por fuente de producción del derecho a los diversos órganos que producen o crean normas jurídicas. Sobre el particular, debemos hacer presente que diversos órganos de las más diversas clases, sean ellos públicos o privados, dentro de la esfera de sus atribuciones, producen normas jurídicas. Por ejemplo, del Poder Legislativo emanan una determinada clase de normas que se denominan leyes. Otro órgano del cual emanan normas jurídicas es el Poder Ejecutivo, cuya autoridad máxima es el Presidente de la República, quien tiene la facultad de dictar decretos, reglamentos e instrucciones. Del Poder Judicial emana una clase de normas denominadas sentencias judiciales. Al respecto, se debe señalar que este tipo de normas solo obligan a las partes que han intervenido en la causa en el que se pronuncia dicha sentencia. Efecto relativo, según lo dispone el inciso segundo del artículo 3 del Código Civil. Además, el Poder Judicial dicta otra clase de normas jurídicas que son los autos acordados, como por ejemplo el auto acordado del recurso de queja o del recurso de protección. Pero las normas jurídicas no solo emanan de los órganos del Estado, sino que también de instituciones privadas e incluso de individuos particulares. Por ejemplo, una universidad, supongamos que se trata de una universidad privada, dicta normas para su funcionamiento interno, como lo son los estatutos, los reglamentos internos, etc. Las personas naturales también crean normas jurídicas. Por ejemplo, cuando celebran contratos. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 1545 del Código Civil, el que dispone que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. De lo que expresa se deduce que los contratos constituyen normas jurídicas obligatorias, o ley para las partes que los celebran. 3. Fuente de conocimiento del derecho. Vamos a entender por fuente de conocimiento a todos aquellos medios, tales como documentos, instrumentos, escritos de todo tipo y otros, en los que el derecho se encuentra consignado, y podemos informarnos acerca del mismo. Por ejemplo, el derecho se encuentra consignado en medios como libros, documentos de diversas clases, revistas, etc., en los que tomamos conocimiento de él. Los ordenamientos jurídicos que tuvieron vigencia en tiempos pretéritos han llegado hasta nosotros a través de documentos como manuscritos, papiros, etc. Por supuesto que estos documentos originales, conservados normalmente en archivos y museos, han sido reproducidos en medios modernos. En la actualidad se está empleando medios más sofisticados para almacenar la información relativa al derecho. Específicamente se están empleando medios informáticos. Por ejemplo, el Banco de Datos Legislativo del Congreso Nacional, el Banco de Datos de la Contraloría General de la República, el Banco de Datos del Diario Oficial,
que ha hecho interesantes esfuerzos en orden a almacenar jurisprudencia. Asimismo, muchas universidades están informatizando sus bibliotecas de derecho. Es interesante que mencionemos también a diversas revistas de derecho que se publican en Chile, en las que se contiene gran cantidad de información jurídica, principalmente sentencias de los tribunales y artículos de diversos autores. Entre esas revistas podemos destacar la Gaceta de los Tribunales, que comenzó a publicarse el año 1847 y dejó de hacerlo en 1950 cuando se fusiona con la Revista de Derecho y Jurisprudencia. Esta última es considerada la revista jurídica más importante de nuestro país. En ella se publican tantos artículos doctrinarios y científicos, como sentencias de los tribunales. Podemos mencionar también la revista Fallos del Mes y la Gaceta Jurídica. Asimismo, deben destacarse que la mayor parte de las facultades de derecho existentes en Chile suelen también publicar una revista, como por ejemplo la revista de Derecho de nuestra facultad, la revista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, etc. 4. Fuentes históricas del derecho. Entenderemos por estas a los ordenamientos jurídicos anteriores en el tiempo que han influido en la formación de un ordenamiento jurídico posterior. Por ejemplo, puede decirse que son fuentes históricas del ordenamiento jurídico chileno el ordenamiento jurídico romano, el español y el francés. 5. Fuentes formales del derecho. De las distintas clases de fuentes del derecho a que estamos haciendo referencia, las fuentes formales son las propiamente jurídicas, y, por lo mismo, son las de mayor relevancia para nosotros. Por esto, desde aquí en adelante, salvo que se diga otra cosa, cada vez que utilicemos la expresión fuentes del derecho estaremos haciendo alusión a las fuentes formales. Vamos a conceptualizar a las fuentes formales diciendo que son los modos o formas que el derecho tiene de manifestarse, agregando que el derecho se manifiesta en la forma de normas jurídicas. Por consiguiente, fuentes formales son las mismas normas jurídicas, pero consideradas desde la perspectiva de su origen. 6. Estudio de las fuentes formales en particular. Teniendo en consideración lo señalado, mencionaremos las principales fuentes formales del derecho, conforme a lo que sostiene mayoritariamente la doctrina en Chile. Estas son, primero, la ley o legislación. Segundo, la costumbre jurídica. Tercero, la jurisprudencia de los tribunales de justicia y de otros órganos jurisdiccionales. Cuarto, la doctrina. Quinto, los actos jurídicos de los particulares. Sexto, los actos de las personas jurídicas. Séptimo, los tratados internacionales. Octavo, los principios generales del derecho. Noveno, la equidad. 7. La ley o legislación. Acepciones de la palabra ley, considerando su extensión o amplitud. La primera fuente formal del derecho que vamos a considerar es la ley o legislación. El término ley se suele entender en distintos sentidos según sea la amplitud con la cual se le utiliza. En este caso vamos a distinguir tres sentidos distintos de la palabra que ahora nos ocupa. Así consideraremos un sentido amplísimo de la palabra ley, otro amplio y uno restringido o estricto. Ley en sentido amplísimo. En un sentido amplísimo el término ley es utilizado como sinónimo de norma jurídica, o sea, bajo esta palabra se pretende incluir a toda norma jurídica. Esta acepción amplísima a la ley es muy poco utilizada hoy en día, solo se la emplea excepcionalmente. Hasta fines del siglo XVIII, en cambio, el sentido amplísimo de la palabra ley era el más frecuentemente utilizado. Ley en sentido amplio. Cuando empleamos la palabra ley en este sentido, se está restringiendo el significado del término. Por ley en sentido amplio se suele entender a todas las normas jurídicas de origen estatal que se encuentran consignadas por escrito, con la sola excepción de la sentencia de los tribunales. De este modo, en el concepto de ley en sentido amplio se incluye a la Constitución Política del Estado, a las leyes propiamente tales, a los tratados internacionales, a los derechos, los reglamentos y demás resoluciones de las autoridades políticas y administrativas. No se incluye, como se dijo anteriormente, las sentencias de los tribunales, los actos jurídicos de los particulares, no tienen origen estatal, ni tampoco la costumbre jurídica, pues ésta no se encuentra consignada por escrito y porque, además, es muy dudoso considerar que tengan origen estatal.
Debemos advertir que con cierta frecuencia algunos juristas chilenos, cuando se refieren a la ley como fuente formal del derecho, le están asignando a la palabra este sentido amplio. Esto parece ser una consecuencia de la gran influencia que ha tenido en nuestro país la escuela de la exégesis, para la cual la única fuente formal del derecho es la ley. Como en la acepción de ley en sentido amplio se incluye también a la Constitución Política de la República, dada su importancia, ya que se trata de la norma de más alta jerarquía del ordenamiento jurídico, proporcionaremos un concepto de lo que se entiende por tal. La palabra constitución proviene de la expresión latina constitutio, que significa disposición, organización. En un sentido genérico, constitución expresa la manera en que se encuentra conformado algo, la estructura de un ser cualquiera. Para el profesor Hernán Molina, en sentido formal e instrumental, la Constitución es la norma jurídica fundamental y predominantemente escrita, que regula de manera sistemática el Estado, su gobierno, los derechos fundamentales de las personas y que tiene supremacía sobre las demás normas del ordenamiento jurídico. Ley en sentido restringido. En un sentido restringido o estricto, vamos a conceptualizar a la ley diciendo que es una norma jurídica que emana del Poder Legislativo y que cumpla con los requisitos que exige la Constitución Política del Estado para nacer a la vida del derecho. El concepto de ley que acabamos de dar se aproxima bastante a la definición que de ella nos da el Código Civil en su artículo primero. Primero pensamos que sería muy bueno que la doctrina jurídica chilena comenzara a generalizar el uso de la palabra ley con este sentido estricto, ya que con eso se evitarían muchos problemas de aplicación e interpretación del derecho. En el ordenamiento jurídico chileno, a partir de la vigencia de la Constitución de 1980, se distinguen diversas categorías de leyes en sentido estricto. La Constitución de 1925 no efectuaba esta distinción. Atendiendo a su importancia, estas son las leyes interpretativas de la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado, las leyes simples o comunes y los decretos con fuerza de ley. Algunas definiciones de ley. Dar una definición de ley, así como definir cualquier concepto en materias de derecho, es una tarea difícil. Basta con recorrer la historia para advertir que han sido muchos los autores que han intentado definir lo que debe entenderse por ley. Todas ellas están en directa relación con la concepción que cada uno tiene acerca del derecho. Revisemos algunas de esas definiciones. Aristóteles nos dice que la ley es el común consentimiento de la polis. La definición dada por Aristóteles ha sido bastante criticada, porque, al menos a primera vista, pareciera no considerar el elemento normativo esencial en toda ley. En efecto, no se efectúa ningún alcance a este, pues falta que se señale de alguna manera que la ley tiene por finalidad encauzar la conducta de los hombres. Esta definición abiertamente da preponderancia al consenso ciudadano, a un consentimiento que, al parecer de muchos, no puede por sí solo transformarse en norma jurídica, manteniéndose únicamente en el ámbito de la coincidencia de opiniones. Gayo, jurista romano del siglo II de nuestra era, la define en una obra suya denominada Las Institutias, diciendo que ley es aquello que el pueblo manda y establece. Objetivamente hablando, no refleja a cabalidad la presencia de un elemento normativo, pero en todo caso es mucho mejor que la comentada definición esbozada por Aristóteles. Si hacemos un esfuerzo interpretativo, podría decirse que Gayo, al utilizar la expresión manda, está haciendo implícitamente alusión al elemento normativo, dado que el mandar tiene por finalidad regular y encauzar conductas. Aunque cuestión muy importante, no indica hacia dónde han de encauzarse esas conductas. Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo cristiano del siglo XIII, en su obra La Suma Teológica, primera parte de la segunda parte cuestión 90, nos dice que la ley humana positiva es la prescripción de la razón en favor del bien común, dada y promulgada por quien tiene a su cargo la comunidad. Además de la ley humana y positiva, este pensador sostiene que existe la ley eterna, la ley natural y una ley divina. Ahora bien, no se trata de clases de leyes absolutamente distintas y totalmente separadas. Por el contrario, como lo haremos notar más adelante, se encuentran íntimamente conectadas. Definición de ley de Marcel Planiol. Ley es una regla social obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad pública
y sancionada por la fuerza. La definición que ahora comentamos ha tenido amplia acogida en la doctrina jurídica chilena, principalmente dentro de los profesores del derecho civil. Ello probablemente es así, porque Planiol fue uno de los más grandes civilistas de Francia en el siglo XX. Sabemos la fuerte influencia que ha tenido el derecho francés en nuestro derecho civil. No obstante, si analizamos con cierta detención este concepto, vemos que se aparta de lo que en nuestro ordenamiento se entiende por ley en sentido estricto, ya que incluye una serie de normas de origen estatal que no son leyes en esta acepción. A nuestro entender, solo parecen quedar excluidas del concepto de ley de Planiol las normas consistentes en los actos jurídicos de particulares y la costumbre, por no emanar de la autoridad pública. Considerando la definición de ley que ahora nos ocupa, estimamos que ella, explícita o implícitamente, presenta las siguientes características. Primero, la ley es una regla social. Con ello nos quiere decir que tiene por finalidad regular la conducta de los hombres en sociedad. Al estudiar las normas jurídicas tuvimos oportunidad de indicar que esta es una característica que poseen todas ellas. Segundo, la ley es obligatoria. Esto significa que encausa y dirige los actos de las personas, prescribiendo una determinada conducta. No tiene por objetivo describir conductas, sino que encauzarlas. Tercero, la ley tiene carácter permanente. Ello quiere decir que se dicta para que dure o tenga vigencia indefinidamente en el tiempo. Por supuesto que al señalar que la ley es permanente, no quiere significarse que vaya a durar para siempre, pues ninguna obra humana tiene ese carácter, sino simplemente quiere expresar que su duración es indefinida. De todas las características que Planiol le atribuye a la ley, quizá esta sea la que presenta más excepciones, pues un buen número de leyes no la posee. No cabe ninguna duda de que la mayor parte de ellas se dicta para que tengan una duración indefinida. Pero en múltiples ocasiones es necesario dictar algunas que no tienen tal carácter, sino que poseen una duración claramente definida. Más aún, en algunos casos es deseable que así sea. Pensemos por ejemplo en las leyes de presupuesto, cuya duración es conveniente que sea anual. Cuarto, la ley es establecida por la autoridad pública. Respecto a esta afirmación de Planiol, debe hacerse presente que son muchas las normas jurídicas que emanan de la autoridad pública, no solo las leyes en sentido estricto. Así, por ejemplo, los decretos y reglamentos que dicta el presidente de la República son normas jurídicas que emanan de una autoridad pública. Lo mismo puede decirse de los decretos alcaldicios, de las sentencias judiciales y de diversas otras normas. Las leyes en sentido estricto emanan de un determinado poder del Estado, es decir, de una determinada autoridad pública que es el poder legislativo. Quinto, la ley es sancionada por la fuerza. Ya hemos dicho en otras oportunidades que para la mayoría de los autores el derecho es coercible, que las normas jurídicas para asegurar su cumplimiento se encuentran respaldadas por la fuerza ejercida por los órganos del Estado. Planiol sustenta esta idea señalando que la ley se encuentra sancionada por la fuerza. Sexto, la ley se presume conocida. Esta es una característica que no se encuentra de manera expresa en la definición, pero puede deducirse de ella. Ya desde el derecho romano y con mayor fuerza en la actualidad, se ha venido dando la explicación por la cual la ley y el derecho en general se presume conocido por todos, no permitiéndose alegar ignorancia a la misma. Se trata de una razón de seguridad jurídica, ya que si se permite alegar ignorancia de la ley y con ello excusar su cumplimiento, casi nadie los hechos la cumpliría, pues bastaría aducir su desconocimiento para de este modo eximirse las obligaciones que impone, convirtiendo al sistema jurídico en un mecanismo inoperante e ineficaz. El principio que ahora comentamos, que es de aceptación universal, también se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. Los preceptos más importantes que lo recogen son el artículo 8 del Código Civil, el cual expresa que nadie podrá alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya entrado en vigencia. También el artículo 706 del mismo código al señalar que, pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario. Y por último, el artículo 1452 del referido cuerpo legal, cuando dispone que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Terminaremos el análisis del principio que ahora nos ocupa
recordando una observación que siempre se efectúa respecto al mismo. Esta hace notar que la presunción de conocimiento de la ley es simplemente eso, una presunción, y para algunos incluso una acción, que se impone como se dijo por razones de seguridad jurídica. Por consiguiente, no se trata de algo real y efectivo. En efecto, en los hechos ninguna persona conoce todas las leyes y todas las normas jurídicas vigentes en un determinado ordenamiento. Ello es imposible, dado su elevadísimo número. Conocerlas todas sería exigirle demasiado a la mente humana, incluso para el mejor de los juristas. Lo que ocurre es que se conocen algunas, normalmente las más relevantes, pero lo importante, se afirma, es saber cómo buscar aquellas normas de las que no se tiene un conocimiento preciso. Séptimo, la ley es general, es decir, se aplica a un número indeterminado de personas y casos. Esto es así en principio, pues en algunas oportunidades se dictan leyes destinadas a regular situaciones particulares o específicas. Definición de ley del Código Civil. La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Esta definición en cierta manera recuerda a la que formuló el jurista romano clásico Modestino, para quien la ley manda, prohíbe, permite o castiga, pero también en parte recuerda los ideales de los juristas y filósofos de la Ilustración, para quienes era clave en materias de política, filosofía y derecho, el concepto de voluntad soberana. Asimismo, esta definición sostiene que para que sea ley, una declaración de la voluntad soberana debe manifestarse en la forma que la Constitución lo indica. Se le ha criticado que diga que se trata de una declaración, pues lo cierto es que se trata no de una declaración, sino que de una prescripción de la voluntad soberana. Asimismo, diremos que la definición que comentamos no le señala a la ley una finalidad, pues se limita a decir que manda, prohíbe o permite, sin proporcionar ninguna indicación sobre aquello que se manda, sobre lo prohibido o sobre lo permitido. Por último, haremos la observación de que ella se extrae una clasificación de las leyes, que comentaremos posteriormente, que distingue entre leyes imperativas, prohibitivas y permisivas, o facultativas. Clasificaciones de las leyes. Las leyes se pueden clasificar de diversas maneras, dependiendo de cuál sea el punto de vista que se considere. En esta oportunidad nos atenderemos a los siguientes. 1. Clasificación de las leyes considerando el tipo de fuerza obligatoria que poseen. Clasificación desde un punto de vista gramatical. 2. Clasificación de las leyes según su importancia. 3. Clasificación de las leyes según su duración. 4. Clasificación de las leyes según su extensión. 5. Clasificación de las leyes según la materia que regulan. Clasificación de las leyes considerando el tipo de fuerza obligatoria que poseen. Clasificación desde un punto de vista gramatical. En Chile, la clasificación que ahora consideramos, siguiendo una doctrina jurídica tradicional de origen extranjero, se ha entendido que constituye una clasificación de las leyes formulada desde lo que se denomina un punto de vista gramatical, aquella que se infiere de la definición del artículo 1 de nuestro Código Civil, cuando expresa que la ley manda, prohíbe o permite. Se argumenta que esto es lo que señala la letra de la norma recién aludida. Por consiguiente, ateniéndonos a su tenor literal, es decir, al elemento gramatical, encontramos la clasificación que distingue entre leyes imperativas, prohibitivas y permisivas, o facultativas. Asimismo, se argumenta que desde un punto de vista gramatical, aquellas leyes cuya letra, texto o tenor literal conllevan un mandato, en sentido estricto, son imperativas. Aquellas que impiden absolutamente la realización de un acto son prohibitivas, y aquellas otras que permiten que un acto se lleve a cabo son permisivas o facultativas. Este último parece ser el argumento de don Luis Claro Solar, que nos dice expresamente que esta es una clasificación hecha desde el punto de vista gramatical, pero parece insinuarlo cuando en el volumen, primero sus explicaciones de derecho civil chileno y comparado, luego de señalar que toda ley en el fondo es imperativa, agrega: pero las leyes toman a veces con preferencia la forma imperativa, otras las formas prohibitivas, y otras se limitan a declararlo un derecho o permitir una cosa. Esta forma que nos permite distinguir entre los tres tipos mencionados de leyes sería su forma gramatical. Efectivamente, esta es una antigua clasificación que viene proponiéndose con respecto a las leyes
ya desde los tiempos del jurista romano Modestino, quien señaló que de acuerdo a su virtud o fuerza la ley manda, prohíbe, permite o castiga, reiterándose a lo largo de toda la historia hasta nuestros días. Hoy goza de amplia aceptación, porque existen razones importantes para ello. Según, luego lo pasaremos a exponer. Lo que resulta cuestionable es sostener que la presente clasificación se formula desde un punto de vista gramatical. Estimamos que en la base de esta clasificación hay bastante más que la sola letra de la norma, pues si se dice que la ley manda, prohíbe o permite, lo que se está señalando es que este es, al menos uno, de sus sentidos o significados, pues no está precisando la fuerza del mandato que conlleva toda ley o norma jurídica. Por consiguiente, a esta perspectiva clasificatoria de las leyes preferimos no denominarla desde un punto de vista gramatical, sino que optamos por emplear otra nomenclatura que sea más adecuada, como por ejemplo la que utiliza cuando clasifica a las normas el experto en lógica deóntica Henry von Wright, que nos dice en su obra Norma y Acción que, atendiendo a su carácter, las normas se clasifican en imperativas, prohibitivas y permisivas, o en lo que el gran civilista francés Gabriel Marty en el tomo 1 de su obra Droit civil, en que señala que esta es una clasificación que se formula considerando los grados en la fuerza obligatoria de la ley. Sobre este particular resulta interesante destacar que un gran filósofo y lógico contemporáneo como es von Wright y un gran jurista contemporáneo como es Marty vuelve a un planteamiento del derecho romano clásico, así como lo propuso Modestino, para quien de acuerdo a su virtud, o lo que es lo mismo, su fuerza obligatoria, la ley manda, prohíbe, permite o castiga. Teniendo lo anterior presente, tratemos ahora de dar un concepto de lo que se entiende por leyes imperativas, prohibitivas y permisivas. Pero antes de explicar en qué consiste cada una, hay que hacer notar que toda ley, toda norma jurídica es imperativa en el sentido que contiene un mandato. Por consiguiente, distinguiremos entre leyes imperativas en un sentido amplio y leyes imperativas en un sentido restringido, a las que hace referencia el artículo 1 del Código Civil, cuando dice que la ley manda es a las leyes imperativas en un sentido restringido. A ellas las conceptualizaremos más adelante. Ahora vamos a considerar a las imperativas en un sentido amplio. En este significado amplio decíamos que toda ley es imperativa, incluso las leyes permisivas o facultativas también lo son, pues contienen un mandato que va dirigido no al titular de la facultad, quien podrá ejercer o no su derecho, según lo decida libremente, sino al resto de los miembros de la sociedad para que no le impidan u obstaculicen el ejercicio del mismo. Por ejemplo, todas las personas tienen la facultad de transitar libremente por las calles. Nadie puede arbitrariamente impedir el ejercicio de este derecho. Hay un mandato que así lo establece. Teniendo en cuenta lo que acaba de expresarse, intentaremos conceptualizarlo ahora, lo que en nuestra doctrina se entiende por leyes imperativas, en sentido estricto, prohibitivas y permisivas. Leyes imperativas son aquellas que mandan o prescriben la realización de un determinado acto, señalando también, según sea el caso, los requisitos que deben cumplirse para llevarlo a cabo. Ordenan hacer algo. Leyes prohibitivas son aquellas que impiden absolutamente y bajo todo respecto o circunstancia la realización de una determinada conducta o acto. Ordenan no hacer algo. En el campo del derecho privado, la realización de un acto prohibido por la ley conlleva como sanción, sin perjuicio, si es procedente alguna otra, la nulidad, estimándose que se trata de una nulidad absoluta. Así lo señala el artículo 10 del Código Civil. Los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designa expresamente otro efecto que el de la nulidad para el caso de contravención. En otros campos del derecho, dependiendo de los casos, junto con anularse los efectos prohibidos por la ley, suele implicar otro tipo de sanciones, propias de esos ámbitos. Por ejemplo, en el derecho penal puede conllevar una pena de privación de libertad u otra. Leyes permisivas o facultativas son las que permiten o facultan la realización de una determinada conducta o acto, como las que facultan para celebrar un contrato, o para transitar libremente por las calles, o para emitir libremente una opinión, etc. Clasificación de las leyes según su importancia. Teóricamente, la importancia a que se refiere esta clasificación vendría dada por la jerarquía que tienen las diversas leyes. Se supone que las de mayor jerarquía son más importantes que las de rango inferior,
pero en nuestro ordenamiento jurídico esto no es exactamente así. En principio en él, todas las leyes poseen exactamente la misma jerarquía, salvo las leyes interpretativas de la Constitución, que son las únicas que se consideran con un rango más alto que las demás, por las razones que luego explicaremos. Por lo dicho, vamos a sostener que en el ordenamiento jurídico chileno, la mayor o menor importancia de las leyes se debe a que la Constitución en ciertas materias específicas que ella señala, indica cuáles deben ser reguladas por leyes que requieren de mayorías más altas en la votación parlamentaria que las que exigen las leyes simples o comunes para su aprobación, modificación o derogación. Esta es la clave entre nosotros, además de algunos otros requisitos formales para determinar la distinta importancia de las leyes. La Constitución Política de 1925 no distinguía clases o categorías dentro de las leyes. Existían simplemente las leyes sin efectuar diferenciaciones entre ellas. Fue la Constitución de 1980 que, siguiendo tendencias del derecho constitucional moderno, introdujo entre ellas las distinciones que estamos considerando. Así, ahora nos encontramos con que existen las leyes interpretativas de la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado y las leyes simples o comunes. A estas hay que añadir todavía los decretos con fuerza de ley. Veamos en qué consiste cada una, dejando solo para una consideración posterior a los decretos con fuerza de ley. Leyes interpretativas de la Constitución. Como su nombre lo indica, son aquellas que tienen por finalidad de interpretar a un precepto de la Constitución. Mucho se discute, doctrinariamente, si la Constitución puede ser interpretada mediante una ley, o bien, esta tarea debe realizarse a través de una norma constitucional, lo que en el fondo conlleva una reforma a la misma. Pero entre nosotros este es un problema mucho más teórico que práctico, pues para aprobar una ley interpretativa de la Constitución se exigen las mismas mayorías, salvo en el caso de algunos capítulos de esta, en que se requieren mayorías un poco más altas que las que se necesitan para aprobar un proyecto de reforma constitucional. Las leyes interpretativas de la Constitución requieren para su aprobación, modificación o derogación de un quórum de los 3/5, 60% de los senadores y diputados en ejercicio. Artículo 66, inciso primero de la Constitución Política. Asimismo, conviene tener presente que una vez aprobada por el Congreso, una ley interpretativa de la Constitución y antes de su promulgación, debe obligatoriamente ser enviada al Tribunal Constitucional, para que éste examine y se pronuncie si se atiene o no a la Constitución. Por último, vamos a recordar que todas las clases de leyes que se distinguen en nuestro ordenamiento jurídico, las únicas que poseen una jerarquía más alta, son las ahora consideradas leyes interpretativas de la Constitución. El resto, como se indicó, tiene todas el mismo nivel jerárquico. Ello es así porque las leyes recién aludidas fijan el sentido de las normas de la Constitución. Hay quienes formulan sobre el particular todavía un argumento más fuerte, afirmando que como se trata de leyes interpretativas deben entenderse incorporadas a la Constitución. Leyes orgánicas constitucionales. En doctrina se suele entender por leyes orgánicas constitucionales a una cierta clase de leyes de rango superior a las comunes, que tienen por finalidad regular la estructura y funcionamiento de ciertos órganos e instituciones importantes del Estado, tales como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, etc. En Chile ello no es exactamente así. Sabemos en primer lugar que estas leyes no son superiores en rango a las comunes, sino que poseen la misma jerarquía que éstas. En segundo lugar, es la propia Constitución la que indica precisamente qué materias deben regularse por medio de una ley orgánica constitucional. Sobre el particular hay que hacer presente que la Constitución señala 16 casos de materias que han de ser reguladas por este tipo de leyes. Según el artículo 66, inciso segundo de la Constitución, las leyes a que ahora hacemos referencia requieren para su aprobación, modificación o derogación de un quórum igual o superior a las 4/7 partes, 57.1% de los diputados y senadores en ejercicio. Asimismo, los proyectos relativos a estas leyes, una vez aprobados en el Parlamento y antes de su promulgación, deben obligatoriamente ser enviadas al Tribunal Constitucional, para que éste proceda al pertinente control previo de la constitucionalidad de los mismos. Leyes de quórum calificado. Igual que la situación de las leyes orgánicas constitucionales, es la propia Constitución la que señala los casos en que ellas deban dictarse para regular las materias que indica.
las que se supone que son de mayor importancia que aquellas que son reglamentadas por leyes simples o comunes. Con todo, hay que hacer presente que su rango normativo es el mismo que el de estas. En 11 oportunidades la Constitución indica qué materias deben regularse por leyes de quórum calificado, como por ejemplo es el caso de las leyes que conceden indultos generales y amnistías. Lo más relevante que debe destacarse acerca de ellas es lo que dice nuestra Carta Fundamental sobre las mayorías que se requieren para aprobarlas, modificarlas o derogarlas. Al respecto se expresa lo siguiente, en el inciso tercero de su artículo 66. Las normas legales de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Leyes simples o comunes. Son todas las demás que se encuentran en las categorías anteriormente mencionadas. En consecuencia, la inmensa mayoría de las leyes que rigen en nuestro país pertenecen a esta clase. Para su aprobación, modificación o derogación requieren de la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara. Nótese bien, se trata de la mayoría de los miembros presentes en la sala en el momento de la votación en la Cámara respectiva, según el artículo 66, inciso cuarto de la Constitución Política, no de los miembros en ejercicio como se exigía en el caso de las leyes anteriores. Con todo, hay que tener presente lo que expresa el artículo 56 de la Constitución, cuando señala que la Cámara de Diputados y el Senado no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. Clasificación de las leyes según su duración. De acuerdo a su duración, vamos a clasificar a las leyes en permanentes, temporales y transitorias. Leyes permanentes. Son aquellas dictadas para durar indefinidamente en el tiempo. Mantienen su vigencia hasta que son derogadas o se les pone término por alguno de los medios que se contemplan para hacerlas cesar. La regla general es que todas las leyes tengan este carácter de permanentes, es decir, que sean de duración indefinida en el tiempo. La excepción es que posee la condición de temporales o transitorias. Leyes temporales. Se dictan para que rijan durante un periodo de tiempo que ha sido prefijado o predeterminado. La misma ley fija un plazo o establece una condición que indica hasta cuándo ella va a tener vigencia. En la mayor parte de los casos de leyes temporales, lo que se fija es un plazo de duración. Por ejemplo, las leyes anuales de presupuesto, algunas leyes de carácter tributario, etc. Excepcionalmente se señala una condición, como por ejemplo cuando se dicta una ley que ordena construir un monumento a una personalidad histórica. Una vez concluida la obra, se entiende que se ha cumplido la condición para la que ella se dictó, por ello también se entiende que cesa su vigencia. Leyes transitorias. Son leyes que regulan las situaciones que se producen como consecuencia de un cambio de legislación en determinadas materias. Como por ejemplo, ¿qué ocurre con una relación jurídica que nació a la vida del derecho bajo la vigencia de una determinada ley, pero que produce sus efectos bajo el imperio de otra? Puede ser el caso de un contrato de compraventa que se celebra bajo la vigencia de una ley, pero las partes acuerdan que el precio de la cosa vendida se pague un año después de la fecha en que se celebró dicho contrato. Supongamos, asimismo, que transcurridos 6 meses contados desde la fecha recién indicada, entra en vigencia una nueva ley que regula de manera distinta a como lo hacía la antigua, el contrato de compraventa. En este caso la pregunta es, ¿por qué ley se rige el pago del precio pendiente? Si por la ley vigente en el momento de celebrarse el contrato, o bien por la ley vigente en que el precio debe pagarse. Estos son los típicos problemas que más adelante estudiaremos de retroactividad e irretroactividad de la ley. En nuestro país, para solucionarlos, tenemos en primer lugar el principio básico establecido en el artículo 9 del Código Civil, que señala que la ley solo puede disponer para lo futuro y que no tendrá jamás efecto retroactivo. Pero como este principio es muy general, para que pueda operar en la práctica debe especificarse, o si se quiere detallarse mucho más. Esto es lo que hace la Ley sobre el efecto retroactivo de las leyes, del año 1861. Mas esta ley, por diversas razones que no es el caso de entrar aquí a explicar, es de poca aplicación en los hechos. Por eso lo que ocurre en la gran mayoría de las ocasiones cuando se dicta una nueva ley que regula de manera distinta a como lo hacía otra anterior, una determinada materia. Esta nueva ley, normalmente al fin de su texto, contiene una serie de disposiciones o artículos denominados transitorios, destinados a solucionar los problemas que puedan suscitarse a raíz del cambio de legislación. A estas disposiciones nuestra doctrina suele llamarlas leyes transitorias.
Clasificación de las leyes según su extensión. Al hablar de extensión de la ley estamos haciendo referencia al número de casos, situaciones o personas que ella regula, o si se quiere, a qué se aplica. Así entonces, algunas leyes se aplican a más casos y otras a un menor número. Teniendo presente lo que acaba de señalarse, analizaremos la extensión que las leyes tienen, en primer término considerando el territorio en que rigen, y en segundo lugar, considerando las personas a quienes se les aplican. Considerando el territorio. Sobre la base de este criterio, las leyes se dividen en generales y locales. Generales son aquellas que rigen en todo el territorio de la República, o Estado respectivo. En nuestro caso, en todo el territorio de Chile. Locales son las que rigen solo en una parte del territorio del Estado, por ejemplo, solo una parte o localidad de Chile. Nuestro país es un Estado unitario, no federal. Por tanto, la inmensa mayoría de nuestras leyes son generales, en el sentido a que ahora hacemos referencia, pues rigen en todo el territorio de Chile. Distinto es el caso de los países que tienen una estructura federal, por ejemplo, los Estados Unidos de América. En ellos las leyes locales tienen muchísima importancia. La excepción a nuestro país son las leyes locales. Una, por ejemplo, es la ley de la Zona Franca de Iquique. Atendiendo a las personas. Sobre la base de este criterio, las leyes se clasifican en generales, que se aplican a todos los habitantes de la República, y particulares, cuya aplicación se restringe solo a ciertas personas. Al respecto, cabe señalar que a partir de la Revolución Francesa en adelante, se acepta un principio fundamental. Este es el de la igualdad ante la ley, consagrado entre nosotros constitucionalmente en el artículo 19, numeral 2 de la Constitución Política. Además, el artículo 14 del Código Civil dispone que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. De lo anterior se desprende que en Chile las leyes tienen carácter general en cuanto a su aplicación respecto a las personas. Sin embargo, a pesar de la existencia de este principio de igualdad ante la ley, hay algunas leyes que regulan de manera distinta la situación de algunas personas en relación con otras. Estas diferencias que la ley establece en ciertas situaciones en algunos casos son justificadas, pero seguramente en otros no. Veamos algunos ejemplos. Si una ley exime el pago de impuestos a la internación de vehículos para personas lisiadas, está haciendo una diferencia, una discriminación, con respecto a todas las demás personas que internan vehículos al país, pues deberán pagar el respectivo impuesto. Pero en este caso se dice que la diferencia se encuentra justificada, que no es arbitraria. Más discutible es la situación de aquellas leyes que conceden a ciertas personas en asuntos judiciales algunos privilegios procesales. Por ejemplo, cuando un ciudadano común es citado a aclarar a un tribunal en una causa penal, simplemente tiene la obligación de concurrir a él. Pero tratándose de ciertas autoridades, cuando son citadas a declarar, ellas pueden señalar el lugar donde quieren que se les interrogue, o bien, optar por declarar por escrito. Al respecto, lo que se sostiene doctrinariamente, que es por lo demás lo que señala nuestra Constitución, afirmando que las diferencias no pueden ser arbitrarias. Clasificación de las leyes según la materia que regulan. De acuerdo a este criterio, las leyes se dividen en leyes de derecho público. En este ámbito encontramos leyes pertenecientes al derecho constitucional, al derecho administrativo, al derecho penal, al derecho procesal y a otros. Leyes de derecho privado. Encontramos dentro de este sector al derecho civil, comercial, de minería, de aguas y otros.